Bitcoin el día de hoy ha caído nuevamente a los $60,000 después del día de ayer, en el cual de un movimiento bastante rápido comenzó a retroceder acercándose a los $60,000. Hemos visto que en estas últimas 24 horas el precio únicamente ha estado generando esta zona de rango en la cual Bitcoin ha alcanzado un precio máximo en los $62,300 y por la parte de abajo en los 60,000. Esto únicamente en cuestión de 24 horas y en este momento pareciera estarse recuperando. Bueno, hoy vamos a estar revisando varios datos que nos pueden servir para poder determinar el siguiente movimiento de Bitcoin, pero antes no olvides dejar tu like en este video, como tampoco no olvides suscribirte si no te has suscrito, activar la campana de notificaciones para que te esté llegando la información justamente en el momento que se esté publicando. Volviendo aquí al gráfico de Trading Different, como les mencionaba, principalmente Bitcoin el día de ayer, 1 de octubre, terminó retrocediendo y liquidando varias posiciones en long. Vimos, o al menos el día de hoy podemos ver, cómo ha arrasado con toda esta liquidez, inclusive la que se encontraba por debajo de los $62,000 que yo les estaba mencionando que un soporte podría ser ese, los $62,200. Bueno, vimos que no aguantó el precio justamente en este punto, aquí lo podemos notar, no aguantó en este punto y continuó con este retroceso, acabando con toda la liquidez que teníamos en este punto. Ahora, a partir de ese momento, el precio ya no continuó retrocediendo más, la volatilidad sí, como menciono, llegó a alcanzar cerca de los $60,000, pero más allá de ese movimiento no continuó retrocediendo. Hoy lo podemos ver aquí en el gráfico de 4 horas que está generando una pequeña zona de rango, pero esto por debajo de la media de 180 periodos en esta temporalidad. Y bueno, esto podría parecer un terrible patrón, la verdad, porque podría indicarnos que el precio va a continuar cayendo. Ahora, nosotros tenemos que identificar si hay más zonas de liquidez o zonas de soporte por la parte de abajo para prevenirnos y saber hasta dónde podría llegar el precio, más no adivinar si va a caer realmente hoy. Al igual que hay que saber si hay liquidez por la parte de arriba. Principalmente en un gráfico de 4 horas nosotros podemos ver la estructura del movimiento, como venía teniendo una pequeña tendencia alcista, todo por encima de la media de 10 periodos, esta línea color azul que vemos aquí, e iniciando octubre, un mes en el cual todos creían que iba a ser completamente alcista, to the moon. Esto se los estaba comentando en el último video, que todo podría ser al revés totalmente, ya que septiembre esperaban que fuera un mes bajista y octubre un mes alcista. Bueno, esto podría voltearse y septiembre ya terminó siendo un mes alcista, que bueno, aquí lo podemos notar en este gráfico que septiembre terminó siendo con un 7,29% en profit, cerrando en verde, y octubre está iniciando con menos 3% casi, solamente en los primeros 2 días, pero no está todo perdido, por ello estamos aquí para analizarlo. Pero bueno, aquí a partir de este punto el precio comienza a retroceder y cae por debajo de la media de 180 periodos. Nosotros tenemos que saber que en una temporalidad más alta, como por ejemplo lo es un gráfico diario, estamos totalmente dentro de un rango, este rango que bueno, viene generándose desde el pasado marzo, cuando Bitcoin llegó al máximo histórico que ha alcanzado BTC, cerca de los $74,000. A partir de ese punto comenzó a hacer retrocesos y todo se comenzó a formar como un rango, que ya lo podemos ver, este canal bajista que ya lo hemos explicado anteriormente, y el día de hoy vemos que el precio está manteniéndose pero por encima de la media de 180 periodos. Nosotros tenemos que saber que un gráfico diario es más importante que un gráfico de 4 horas, y a pesar de que en un gráfico de 4 horas nosotros podamos ver que el rango se está generando por debajo de la media de 180 periodos, el gráfico diario nos indica que podría generarse ahí un soporte, y allí es donde podría generarse también esta zona de indecisión que les estaba mencionando en el último video, en el cual el precio podría subir de repente, volver a retroceder, volver a subir, volver a retroceder y solamente generar confusión en todos los traders y no saber si realmente va a subir Bitcoin o se va a desplomar de repente. También hay que saber que aquí nosotros tenemos una zona fuerte de volumen que en cualquier momento también podría ser quebrada, pero hasta el día de hoy vemos que la media de 10 periodos todavía está encontrándose dentro de esta zona de volumen cerca de los $62,000, $63,000. Me refiero a la media móvil color azul que tenemos aquí. Podemos ver que está dentro de la zona y no tanto el precio, ya que solamente las velitas nos muestran la volatilidad que ha tenido Bitcoin respecto pues a sus movimientos del precio, ¿no? Pero en promedio sigue encontrándose BTC con un valor cerca a los $63,000. Ahora, si nosotros podríamos estar esperando este mes de confusión, este mes de indecisión, para que al final, desde mi perspectiva, pueda terminar ya sea en verde o en rojo, pero con un porcentaje bastante pequeño como el actual. Pero bien, volviendo a lo que son las zonas de liquidez, nosotros podemos identificar en un gráfico de 4 horas que por la parte baja ya no hay tanta liquidez, toda la liquidez o al menos la mayoría fue tomada en este punto cerca de los $60,000 y solamente podemos encontrar un poco más, pero hasta los $56,000, lo cual es un precio bastante bajo que claramente Bitcoin sí puede llegar a tocar
sí se lo dispone. Tampoco hay que dudar del poder o de los movimientos que realmente hace Bitcoin de repente. Por ello podríamos considerar que ahí por los $56,000 está uno de los soportes fuertes. Bueno, esto de hecho ya lo sabíamos, ya lo he mencionado muchas veces. Por los $56,000 hay un soporte fuerte que sería más o menos a esta altura, y hay otro soporte que se ha generado cerca de los $58,000 por esta parte, y eso también lo podemos ver aquí en Trading Different. Nos lo indica el perfil de volumen del lado derecho. Podemos ver por los 59,000 y por los $58,000 estas zonas de soporte y la liquidez por la parte de abajo. ¿Qué significa esto? Que si de repente el precio sigue bajando, puede llegar a tomar este impulso hasta la parte más baja, cerca de los $56,000, para volver a recuperarse y hacer un rango sobre las zonas de volumen, que es realmente lo importante y en donde se puede estar manteniendo el precio por la cantidad de transacciones que existe en ese punto. Es decir, es un precio importante para las personas, pues para que se comprenda, es un precio importante que les llama la atención y en donde se generan compras y ventas masivamente, y no solamente ventas como podría ser una parte de abajo, que pues el mercado, la masa piensa al revés siempre, el precio se desploma y comienzan a vender, cuando debería ser al revés: cae el precio, venden, sube el precio, compra. Eso está completamente mal, pero pues es algo que tiende a suceder. Ahora, si nos vamos nosotros a un gráfico diario, aquí también dentro de Trading Different, podemos notar las zonas de liquidez. Las más bajas pues inclusive alcanza hasta los $50,000, pero este sí, la verdad, lo veo algo difícil que lo vaya a buscar Bitcoin en este último movimiento. Esperemos que no vaya, la verdad, ya a esa zona, porque podría ser peligroso para el precio. Es decir, existe un gran riesgo de que ya no vuelva a recuperarse y comience una tendencia bajista dentro de un gráfico diario. Recordemos que esto podemos considerarlo como una tendencia de rango o un canal bajista, pero no totalmente una tendencia bajista, porque el precio, a pesar que sí ha tenido máximos cada vez más abajo y movimientos bajistas cada vez más abajo también, no se ha desplomado como tal el precio dentro de un gráfico diario, porque un desplome en un gráfico diario, eso conllevaría que Bitcoin caiga inclusive cerca de los $30,000 o un poco más allá. Aquí lo podemos ver en el gráfico diario, podría inclusive llegar cerca de los $35,000, $30,000. Eso sí generaría una tendencia bajista y bueno, habría sangre en el mercado cripto, es decir, movimientos así de horribles, por lo cual esto nosotros no podemos identificarlo o nombrarlo como una tendencia bajista, ¿ok? Que eso quede claro, pero sí que podría pasar si Bitcoin nuevamente intenta ir a buscar cerca de los 50,000 o por debajo inclusive, esto porque ya ha roto la estructura hacia la parte alta, ya que era diferente cuando el precio todavía estaba por la parte de abajo. A ver, voy a borrar estas líneas para que se comprenda. Era diferente cuando el precio se encontraba por esta zona y les estaba mencionando que sí existía la probabilidad de que fuera a buscar otra vez estos puntos donde se generó el mechazo anteriormente, pero una vez que el precio comienza a subir, rompe nuevamente la media de 180 periodos hacia el alza. Lo único y mejor que podría estar sucediendo en este punto es que, bueno, suceda algún tipo de volatilidad en este punto. A ver, voy a borrar estas líneas, que suceda un poco de volatilidad, como les menciono, a la parte del soporte cerca de los $58,000 como máximo, para volver a recuperarse y a partir de este punto comenzar a subir, o como mínimo generar esta zona de indecisión que les menciono. Es decir, antes de que se dé este movimiento alcista, comienza a ser aquí especie de rango así raros en el cual el precio sube, de repente baja el precio, pero no hay una direccionalidad determinada como tal, no hay una direccionalidad segura a la cual pueda ir el precio, y ahí es donde muchos comienzan a vender, se comienzan a desesperar y bueno, lo que siempre sucede, y al final de cuentas termina rompiendo. Este tipo de patrones es el que yo estoy ya prácticamente esperando en estos últimos 3 meses, que se genere un rango muy cerca de la media de 180 periodos en un gráfico diario, el cual podría tener gran volatilidad. Estamos hablando de volatilidad de $4,000, $5,000 para arriba y para abajo, pero que al final de cuentas se termine centrando cerca de los 60,000, 61,000 o inclusive mucho mejor por los $62,000. Recordemos que tenemos que ir dándole seguimiento a los movimientos de Bitcoin y acoplarnos a lo que esté haciendo, por lo cual los soportes o los precios podrían cambiar ligeramente, pero al final de cuentas hay que mantener una estructura en concreto, y esta estructura al menos es la que yo he mantenido. Sí que han cambiado quizás los soportes un poquito, $1,000, $2,000 para arriba o para abajo, pero al final de cuentas la estructura termina siendo la misma. Ahora quiero darte una buena noticia, que si es que tú te estás incorporando al mercado cripto, puedes ir a aprovechar en la plataforma de Bybit, ya que está regalando una posición de 500 USDT que podrás operar si eres un usuario nuevo en esta plataforma. Si no tienes cuenta, vas a poderlo aprovechar registrándote con el enlace que tienes aquí en la descripción. Aquí te aparecen los pasos que debes de seguir, es bastante sencillo. Te pide un depósito de $100, esto simplemente para comprobar que eres una persona real. Esos $100 claramente los vas a poder retirar después, no te los va a quitar la plataforma, nada de eso, es totalmente tu dinero, pero te va a servir para que puedas reclamar esta posición totalmente gratis, ¿ok? Ahí te dejo el enlace para que lo vayas a checar. Recuerda, no dejes pasar esta oportunidad
oportunidad. Pero bien, es lo que tenemos en este momento. Gráfico de 4 horas, como les menciono, aquí está un poco indeciso, un poco complicado. Lo ideal, o en todo caso menos riesgoso, es irlo a operar al alza, pero eso sí, con stop loss en todo caso, si te vas a apalancar a 10x o más, inclusive con bajo apalancamiento también, pero siempre tomando en cuenta que lo más seguro es en spot. Es decir, si aquí tú compras en spot cerca de los $60,500 y de repente te retrocede a los $58,000, pues nadie te va a liquidar, no vas a perder dinero realmente. Quizás sí vas a pasar un pequeño mal momento en el cual vas a ver tu capital con un -3, -4%, pero al final de cuentas podría recuperarse en cuestión de 1 o 2 semanas el precio y volver a posicionarse por encima de los 63 o $64,000. Pero al final de cuentas tú tienes la decisión. Recuerda, no es un consejo de inversión, simplemente es un comentario en el cual tú puedes determinar en qué precio comprar, cuál es el mejor precio para ti, así como algunos deciden que los 64,000, 65,000 o $66,000 es el mejor precio para comprar. Tú también podrías decidir que, no sé, los 60, 59, 61, al precio que a ti te parezca, tomando en cuenta que por debajo de los $60,000 allí es donde estaría uno mejor posicionado. Ahora, revisando lo que tenemos referente a los Bitcoin holders, podemos ver que el día de hoy se ha actualizado la información de ayer, 1 de octubre, y principalmente la compañía de BlackRock ha continuado con sus compras. Vemos que ha generado nuevas, y lo que es ARK Invest ha hecho algunas ventas. Aquí lo podemos ver con numeritos, podemos ver en millones de dólares, y principalmente lo que es Fidelity y Bitwise ha generado algunas ventas, mientras que BlackRock solamente ha estado comprando y comprando. Es toda esta primera columna que ves aquí pegadito a lo que es la fecha. Bueno, como puedes observar, solamente ha generado compras, y uno de los que más ha estado vendiendo ha sido Bitwise. Ha de tener sus razones, pero en general podemos notar que estas compañías siempre han continuado con una tendencia de compra. Y ahora, viendo el promedio, este promedio que hemos estado analizando también, podemos notar el día de hoy se encuentra en 1772, prácticamente no ha cambiado mucho a pesar de que se generaron estas compras. Hubo una semana de compras totalmente verde y solamente ha habido ventas el día de ayer, 1 de octubre, y esto pues claramente podría deberse a muchos factores, a las noticias, porque al final y al cabo muchas personas se guían de las noticias y generan ventas masivamente, y lo cual está mal. Pero pues ¿quiénes somos nosotros para poder controlar eso, no? Pero desde mi perspectiva, yo creo que las noticias buenas que podrían aproximarse en estos últimos 3 meses podrían hacer realmente que el precio de Bitcoin pueda recuperarse. Así que hay que estar al tanto, hay que tener realmente una decisión propia y saber en qué punto entrar. Y en mi caso, yo consideraría que aquí cerca de los $60,000 nuevamente hay oportunidades de compra, como lo hemos visto en muchas ocasiones ya, que a pesar de que el precio pueda caer por debajo de este mismo, de los 60,000, siempre tiende a recuperarse, por lo cual, teniendo solamente un poquito de paciencia, podrías inclusive salirte de esa operación mala. Si es que te llegas a incorporar en los 60,000 y de repente se desploma, pues bueno, después podrías salirte o mantenerlo a lo largo del tiempo, así como yo te lo he mostrado aquí en este canal también, las varias veces en las cuales he terminado realizando una mala operación, un mal promedio, pero al final de cuentas termino cerrando sin ningún solo centavo de pérdida. Y ese tipo de estrategia es lo que te permite ser rentable con el tiempo, si tú te concentras en no perder más que concentrarte en ganar.